Muy feliz sábado tengan, queridos hermanos. Feliz sábado. En el nombre glorioso, majestuoso de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, les damos nuevamente la bienvenida a este segundo servicio de culto divino. Damos también la bienvenida a todos nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. Les invitamos para que se suscriban a la página, para que le den un like y para que compartan estos videos. Todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a orar para iniciar en esta tarde. Muchas gracias, querido Dios y Padre, por todos tus cuidados, bendiciones y por estar gozosos en este santo y bendito sábado, Señor, que como dice el libro de Isaías, debe ser una delicia, Señor, y no una carga. Padre, bendícenos, por favor, llénanos con tu Santo Espíritu, igualmente que tu bendición alcance aún para todos aquí y para los que están del otro lado de las pantallas. Gracias, pues, Señor, háblanos a través de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Un asunto diario, hermanos. Un asunto diario. Conságrate a Dios todas las mañanas. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Haz tu voluntad en mí. Y permite que todos los días pueda estar cerca de ti y pongo todos mis planes a tus pies. Esto es un asunto diario. Un asunto diario. Si termináramos aquí el tema, como dicen ya mis hermanos, ¿verdad? Creo que con la invitación de Cristo Jesús a que nos consagremos cada mañana, creo que ya sería un gran mensaje de nuestro Dios. Hermanos, hay una ilustración muy bonita que por ahí escuchaba, tal vez algunos de ustedes ya la hayan escuchado, quizás hasta la hayan compartido. Un día un padre con su hijo pequeño estaban dialogando cuando de repente el hijo le dice a su papá: oye, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y entonces el papá empezó a buscar alguna manera para que el niño pudiera entenderle de qué tamaño era Dios. En eso iba pasando un avión y le dice: mira, hijo, Dios es del tamaño de aquel avión que va allá. Y el niño se quedó mirándolo y empezó a hacerle así. Qué chiquito es Dios. Al día siguiente, el padre lo llevó al aeropuerto y entró hasta dentro del aeropuerto, allá donde están los aviones. Y entonces el niño miró un avión gigantesco. Entonces el niño ya no hizo así, ahora hizo así. ¿Había cambiado su perspectiva? Claro que sí. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? La pregunta llega hacia ti en esta tarde y llega también a mí. ¿De qué tamaño es el Dios que tú has creído? ¿De qué tamaño? Para así en las dificultades, en todas las situaciones que nos vengan y que, como veíamos, Dios usa para probarnos, para refinar algo que Él está trabajando en nosotros. ¿Cómo miras en esa situación a Dios? ¿Será que es como el niño que miras a un Dios chiquito en esa situación? ¿O te vas directo al aeropuerto y ves a ese Dios grande, majestuoso, todopoderoso? ¿Cómo es? Cada uno de nosotros, incluso para ti que nos estás viendo, tienes tu propia descripción de cómo es Dios. Ojalá y para todos en una situación difícil podamos ver a ese Dios grande, todopoderoso, a ese Dios que nos ayuda y que está aún en las situaciones difíciles. Ahí está muy cerquitas de ti y de mí. Ahora, vamos a leer, hermanos, el texto en esta tarde. Vamos al libro de Juan,
al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 15. Juan capítulo 15 y el verso es el número 4 al 6. Vean la invitación de Cristo, de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo estás en esta tarde? ¿Cómo miras a Dios? ¿Será que hemos dependido de Dios para todas las cosas, para cada situación? ¿Hemos dependido de Dios o hemos puesto las cosas humanas, las cosas que nos dan, entre comillas, seguridad? Ejemplo de esto, pues, el dinero, las cosas terrenales, un seguro. ¿Hemos puesto nuestra confianza en las cosas terrenales o permaneciendo en Cristo? Es una pregunta personal. Ahora, si hemos puesto nuestra confianza en cosas terrenales, si hemos puesto nuestra confianza en otras cosas apartadas de Cristo, es momento y Él nos llama. Estamos a tiempo, hermanos, de regresar y buscar primeramente a la vid verdadera, a Cristo Jesús. Ahora, si decimos, yo he puesto a Cristo, podemos, es bueno, hermanos, es lo mejor siempre de Cristo, pero también debemos de tener cuidado con la suficiencia propia. Dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. En esta tarde, queridos hermanos, queridas personas que han de ver este video, vamos a ver una historia de un rey y vamos a encontrar ahí la confianza propia y la confianza en Dios. ¿Han oído ustedes hablar de un rey que se llamó el rey Asa? El rey Asa, ¿han escuchado de él? Bueno, de los pasajes más conocidos de este hombre, al final de su vida se habla que este hombre confió en los médicos, ¿verdad? Es como que de las cosas más relevantes de este hombre. Pero vamos a ver su historia y hemos de extraer muchas lecciones para este tiempo. Vamos a ver en el espíritu de profecía y vamos a ver también en la palabra de Dios, la palabra, la Biblia. Vamos a segunda carta de Crónicas. Segunda carta de Crónicas. El capítulo número 14. También esta historia se encuentra en el libro de Reyes, pero está muy cortita. Cuando vamos a Crónicas encontramos muchas cosas interesantes y una amplitud en cuanto a esta historia del rey Asa. Vamos a ir leyendo, hermanos, y vamos a ver ahí muchas cosas interesantes. Y vamos a checar también en el capítulo número 8 del libro de Profetas y Reyes, en el capítulo número 8 que se llama la apostasía nacional. Y vamos a ver ahí muchas cosas interesantes y mensajes de nuestro Dios que, aunque estuvieron en ese tiempo, siguen vigentes aún para nosotros. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Hermanos, una pregunta: ¿para alguien se le hace pesado la lectura de la palabra de Dios? Bueno, esperemos que no, porque hoy vamos a leer 3 capítulos y vamos a ver la historia de Asa. Dice el versículo número 1 del capítulo 14, y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa.
en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. ¿Qué es la palabra sosiego? ¿Alguien tiene otra versión? Es paz, ¿verdad? Tuvo paz, porque recuerden que había guerras en ese tiempo, ¿verdad? Pero todo habían sido por mismas consecuencias del pueblo de haberse apartado de Dios. Entonces había una paz por 10 años. Y vean lo que hizo Asa. En todos los libros, cuando se habla de algún rey, empieza diciendo, e hizo lo malo. Bueno, aquí vean cómo dice, versículo 2. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y vean ahí, bueno, antes de pasar al versículo número 3, ¿recuerdan, hermanos, cuál fue de los reyes de Judá el que tuvo la mayor reforma? Josías. Pero ¿sabían también que Asa tuvo por lo menos 2 reformas? Vamos a verlas. Entonces el rey Asa hizo lo bueno. ¿Por qué? Versículo 3. Porque quitó los altares de los dioses extraños. ¿Qué había en ese tiempo? Dioses extraños. ¿Qué más? Y los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Bueno, son el lugar donde se adoraba a las estrellas y deidades del cielo, ¿verdad? Que pues Dios nunca había mandado, al contrario, había prohibido. Cuando leemos ahí Deuteronomio, ¿verdad? Encontramos todas esas prohibiciones, pero el pueblo ya se había corrompido y adoraban en lugares altos. Entonces, esas las destruyó el rey Asa. ¿Qué más? Quebró los ídolos. ¿Había ídolos? Ok, imágenes, dice en otra versión. Bueno, y sigue diciendo, y destruyó las imágenes de ahí de un dios, ¿verdad? Que es mencionado en gran parte de la Biblia, de Acera, una diosa, la diosa Acera. ¿Qué más? Y vean que esta reforma, además de quitar todo eso, versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Ya se habían apartado. Por eso es que el rey Asa manda al pueblo a que otra vez regrese. 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y el reino estuvo quieto delante de él. ¿Nos puede poner, por favor, unas imágenes que traemos por ahí, hermana? Ahí está la reforma del rey Asa. ¿Esta qué fue? La primera reforma. Ahorita vamos a ver que tuvo otra reforma. Dice en la página 80 del capítulo número 8 de Profetas y Reyes. Dice así: durante la mayor parte de ese tiempo de apostasía en Israel, Asa gobernaba en el reino de Judá. Es decir, ya ahí se habían separado los dos reinos. Se habían quedado 11 tribus y se habían quedado, 10 tribus y 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, y todas las demás habían hecho lo que se conoce como Israel, y la otra era la casa de Judá. Dice así: durante la mayor parte de ese tiempo de apostasía en Israel, Asa gobernaba en el reino de Judá. Y luego dice ahí, vean, después del punto, durante muchos años. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, de Asa? ¿Por qué no dice que siempre? Vean ahí una verdad indirecta. Dice que Asa, durante muchos años, hizo Asa lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que después de un tiempo ya no hizo lo bueno. Y ahí vamos a encontrar muchas enseñanzas. Entonces, dice, durante muchos años hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto ajeno y los altos, quebró las imágenes, taló los bosques, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y el reino estuvo quieto delante de él. Ahí encontramos, hermanos, esta reforma que hizo el rey Asa. Ahora, mientras estaba esa paz, hermanos, ¿qué más hizo Asa? ¿Será que ya nada más con la reforma? No. Vean el versículo número 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos
estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Qué puso a hacer Asa? A trabajar, ¿verdad? A edificar. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues, ¿y qué pasó? Y fueron prosperados. Ahora, ¿qué más aparte de la edificación tuvo Asa? Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, ¿cuánto ejército tenía? 300,000. Y de Benjamín, que era la misma tribu, que estaban ahí, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos. Todos eran hombres valerosos. Hermanos, ¿y qué creen que pasa después de esta prosperidad? Después de que Dios les da la paz, de que pueden edificar, de que hacen esta gran reforma. Veíamos esta semana en la escuela sabática. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios, Israel, sale de Egipto, cruza el Mar Rojo? Es una gran victoria, ¿verdad? Pero inmediatamente viene la prueba, viene la situación difícil. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que aunque con Dios nos da muchas veces la victoria, no pensemos que siempre va a ser así. Es decir, van a venir, no por eso estamos exentos de que ya no nos va a pasar situaciones adversas. No, Dios va a mandar también pruebas para ver realmente, como pasó en ellos, a ver si habían creído y moldearlos y con un propósito. Había hecho una gran reforma el rey Asa, había edificado. ¿Qué pasa? Versículo 9, vean lo que pasó, hermanos. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000,000, dice mi versión. 1,000,000, es lo mismo. 1,000 por 1,000, pues 1,000,000. 1,000,000,000. ¿Cuánto es 1,000,000 de soldados, hermanos? Imagínense la cantidad de hombres que son. 1,000,000,000. La última encuesta aquí de Morelia estaba la población en 1,140,000 hasta el año pasado, me parece. Entonces, casi como todo Morelia contra Judá. 1,000,000,000 y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla de Cefata junto a Maresa. Ahora, ¿qué estaba pasando de cuando llegó esta prueba? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Vamos a ampliar. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Vean cómo dice. Así como al pueblo de Israel, la fe de Asa se vio ¿qué? Ahora sí, después de la fe de todo lo que había pasado, la fe de Asa se vio muy probada cuando Sera etíope, con un ejército de 1,000,000,000 y 300 carros, invadió su reino. Y ahora vean lo que dice. En esa crisis, ¿cuál crisis? La que venga 1,000,000 de personas contra tu reino. Asa no confió en las ciudades fuertes. ¿Se acuerdan que había edificado? Ok, bien podría haber dicho, bueno, pues tenemos buenas ciudades, aquí no van a poder pasar. Pudo haber confiado en esas ciudades que había construido en Judá, con muros dotados de torres, puertas y barras, ni en los hombres diestros. El rey confiaba en Jehová. El rey confiaba en Jehová de los ejércitos, en cuyo nombre Israel había obtenido en tiempos pasados maravillosas liberaciones. ¿Se acuerdan lo que decíamos de Egipto? ¿Se acordaban, verdad? En el Dios Jehová, que en el pasado había tenido maravillas. Mientras disponía a sus fuerzas en orden de batalla, solicitó la ayuda de Dios. La cooperación, hermanos, divino, humana. Y Asa no confió en eso. Ahora, eso, ¿qué aplicación pudiera tener para nosotros? Ejemplo de esto, que alguien tuviera por ahí un seguro de gastos médicos, ¿verdad? Por decir algo. Y te llega una enfermedad fuerte. ¿En quién confías? Luego, pues tengo el seguro de gastos médicos, él se va a encargar de todo. O realmente antes de buscar la ayuda terrenal, vamos a Dios. Bueno, eso es lo que Él espera.
Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo Jehová, ¿no es gran cosa para ti ayudar al poderoso así como al que no tiene fuerza? Esta, hermanos, es la oración ¿de quién? Esta, hermanos, es una oración de Asa. 1,000,000 de personas, hermanos. 1,000,000 de personas contra nosotros. Tenemos 300,000 también a gente armada. Tenemos torres fuertes. Tenemos pues varias cosas, ¿verdad? Que se mencionan en el pasaje. ¿Y qué es lo que hace Asa? Empieza a orar. Jehová, no es gran cosa para ti ayudar al poderoso así como al que no tiene fuerza. Y luego vean esa palabra. Ayúdanos. No confiaba en las cosas que tenía. Oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hizo oración. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Ya venía llegó el 1,000,000 de etíopes que venía contra Asa. Ya estaban allí, hermanos. Vean cómo dice. Los ejércitos oponentes se hallaban frente a frente, hermanos. ¿Se imaginan la tensión que hay ya cuando se va a hacer una batalla? Los ejércitos oponentes se hallaban frente a frente. 1,000,000 contra 300,000, pero el ejército de Asa, ¿verdad? Estaban dentro de la ciudad. Pero ellos no dependían de eso. Era un momento de prueba para los que servían al Señor. Ahora vean, hermanos, ¿qué es lo que pensaban los soldados en ese momento? ¿Cuál era su pensamiento? 2 preguntas. ¿Habían confesado todo su pecado? Número 1. ¿Tenían los hombres de Judá plena confianza en el poder del Dios que podría librarlos? Esto pensaban los caudillos. ¿Cómo ven? Qué preguntas, ¿verdad? Justo antes de la batalla, en vez de, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a usar? ¿Habían confesado su pecado? ¿Tenían los hombres de Judá plena confianza en el poder de Dios? ¿Podía librarlos? En esto pensaban los caudillos. Desde el punto de vista humano, el gran ejército de Egipto había de arrasar cuanto se le opusiera. Lógico, hermanos. Imagínense 1,000,000 de soldados contra, pues, la tercera parte de ellos, menos de la tercera parte. Era humanamente imposible. ¿Qué más dice? Y ahora veamos cómo se había preparado Asa en esos 10 años que hubo de paz. Además de que edificó las ciudades, ¿qué más había hecho? Pero en tiempo de paz, Asa no se había dedicado a las diversiones o al placer. ¿Qué tal? No se había dedicado a las diversiones y al placer, sino que se había preparado para cualquier emergencia. Tenía un ejército adiestrado para el conflicto, se había esforzado por introducir al pueblo a hacer la paz con Dios. Y llegado el momento, su fe en aquel en quien confiaba no vaciló, aun cuando tenía menos soldados que el enemigo. ¿Te estás preparando para el conflicto, hermanos? ¿Me estoy preparando? Una pregunta muy personal para cada quien. Ahora, ¿estamos en tiempo de paz? Sí. Nadie nos dice nada, no se nos persigue. Y es momento de como hizo el rey Asa. En el tiempo de paz, tener esa preparación. ¿Qué hizo también? Edificó las ciudades, ¿verdad? Y se consagró a Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo yo? Porque seguramente va a llegar también el enemigo. Siguiente, por favor. Habiendo buscado al Señor en los días de prosperidad, otra vez, en los 10 años de prosperidad, habiendo buscado al Señor en los días de prosperidad, el rey podía confiar en él en el día de la adversidad. ¿Qué bonita gema? En el día de prosperidad,
este rey también podía confiar en Dios en el día de adversidad. Y ahora surge como la pregunta que le hacía el niño a su papá: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es mi Dios? ¿Es ese Dios chiquito que en la adversidad así lo veo? ¿O es como cuando te llevan al aeropuerto, cuando lo conoces de una manera cercana, personal, y ves a ese Dios grande, todopoderoso, que puede libertarnos? Dios quiera que sea la segunda, hermanos. Sus peticiones demostraron que no desconocía el poder admirable de Dios. Ahí está, ¿se acuerdan de la oración que acabamos de leer? Dijo en su oración: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Se acuerdan de David también? Tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Igual Asa, ¿verdad? Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Ahora, hermanos, vean cómo dice Dios a través de su profeta que esa oración que hizo Asa debiéramos hacer la nuestra. La que sigue, por favor, hermana. Vean cómo dice: la de Asa es una oración que bien puede elevar a todo creyente cristiano. ¿Qué es lo que hace esa oración? Nos eleva. Estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra malicias espirituales en lo alto. Y en el conflicto de la vida debemos hacer frente a los agentes malos que se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el hombre, en los ejércitos, ¿verdad? O en las cosas que tengamos, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe podemos contar con que Él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos para la gloria de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia, podemos obtener la victoria contra todo enemigo. Amén. Ahora, ¿qué resultados tuvo esta plena confianza en Dios, esta preparación que tuvo con anterioridad en ese momento? La que sigue, por favor, hermana. La fe del rey Asa quedó señaladamente recompensada. Tuvo una recompensa, hermanos. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y su ejército. ¿Cómo ven, hermanos? En tiempo de prosperidad se preparó el rey Asa. En este tiempo de prosperidad también nosotros, de paz, que ya en muchos lados se está acabando, pero aquí todavía en nuestro país seguimos en ese tiempo de paz, en ese tiempo de prosperidad. Es momento, como hizo el rey Asa, de acercarnos, de volver a nuestro Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 12, que es donde nos quedamos. Bueno, vemos ahí la recompensa. 14, versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Se imaginan, hermanos? ¡Qué victoria! Más del triple, ¿verdad? Cayeron, los entregó Dios en sus manos. Ahora, versículo 13, y Asa y el pueblo que con él estaba los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y tomaron muy grande botín, además de la victoria, botín, ¿verdad? Ahí quedaron. Y derrotaron también a todas las ciudades del alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová vino sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. También destruyeron las cabañas de los ganados, y llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Es decir, que vinieron, perdieron, y aún el ejército avanzó hasta la ciudad de Gerar y también la tomó. Ahí está lo que decía el espíritu de profecía. Su fe
fue ricamente recompensada. Ahora, hermanos, en esta misma historia, el ejército tiene una gran victoria y salió aún fuera de sus muros. Viene de regreso y al regresar a los muros de Jerusalén, había alguien que los estaba esperando. El profeta de Dios. Ahora capítulo 15, versículo 1. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, dice mi versión, no sé si alguien diga. Allá dice Obed, aquí dice Oded. Oded. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. ¿Quién era este? El profeta de Dios. Y salió al encuentro de Asa. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Cómo dice el espíritu de profecía? Cuando ya regresa el pueblo de esta gran victoria que les había dado Dios. Mientras los victoriosos ejércitos de Judá y Benjamín regresaban a Jerusalén, lo que estamos diciendo, ¿qué pasó? Fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, dice aquí, y salió al encuentro de Asa y díjole: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros. Ahora, noten ahí que las palabras son condicionales, ¿lo notan? No está diciendo que va a ser siempre, hay una condición. ¿Cuál es? Si vosotros, con una condición, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si lo dejaréis, ¿él va a seguir con ustedes? No. Si lo dejan, él también los va a dejar. Esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Ahí está. ¿Qué más sigue pasando, hermanos? Después de esta gran victoria, después de la primera reforma de Josías, después de que habían edificado los muros y habían confiado en Dios. Bueno, viene el profeta y vean el mensaje. Versículo 2 otra vez. Y salió al encuentro a Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá. ¿Quién? Todo el pueblo. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Bueno, ahí el comentario dice que eso se estaba refiriendo al tiempo pasado. ¿Recuerdan el tiempo de los jueces? Que no había, cada quien hacía como mejor le parecía, y llegaba uno y los conquistaba, y Dios mandaba un libertador, y duraba por un tiempo, y luego otra vez, y así estaba. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Versículo 4. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, le buscaron, él fue hallado de ellos. Lo que decíamos, Dios mandaba un libertador cuando el pueblo se arrepentía. 5. En aquellos tiempos no hubo paz. ¿Cuál? En el tiempo de los jueces, ¿verdad? Ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Les está recordando el profeta lo que acaba de decir que acabamos de leer. Si ustedes se acercan a Dios, si ustedes están con Dios, Dios va a estar con ustedes. Pero también sepan que si ustedes se apartan de Dios, Él también se apartará. Sigue diciendo. Pero 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que recompensa hay para vuestra obra. ¿Los está animando el profeta? Oh, sí, no desfallezcan, sigan adelante, ánimo, vas bien, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué efecto tuvieron estas palabras sobre el rey Asa? ¿Qué efecto tuvieron estas palabras sobre el pueblo? ¿Recuerdan que ya había hecho la primera reforma? ¿Cuál había sido? O quitar los dioses allá. Bueno, esas palabras dieron pie a segunda reforma. Una segunda reforma después de esa gran victoria. No lo digo yo, vamos a leerlo en el espíritu de profecía. La que sigue, por favor, hermano. Vean, ahí está. ¿Cómo le cayeron las palabras al rey Asa? Oh, muy alentado por estas palabras, Asa no tardó en iniciar, ¿qué cosa? Una segunda reforma en Judá.
Y ahí ya ahora lo que hizo. Quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Es decir, que en la primera reforma no había hecho eso. Había sido una gran reforma, pero aquí ya es una reforma pues más completa. ¿Por qué? Por las palabras, porque había confiado. Quitó más abominaciones y reparó el templo de Jehová. Seguimos en la lectura, en Crónicas, hermanos. Versículo 8, lo mismo que estábamos leyendo. Y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Oded, cobró ánimo, ¿verdad? Muy animado, dice ahí, muy alentado, dice el espíritu de profecía. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué más hizo? 9. Y reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los extranjeros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. ¿Qué tal? Muchos habían visto, ¿verdad? Así como hablábamos de Jetro, ¿verdad? Que había visto. Muchos se vinieron para acá pues, al ver. Es que imaginen, hermanos, esa gran proeza de Dios. 1,000,000 contra ti. Los derrotas, y no solo eso, sino que sales y aún conquistas más ciudades. Regresas y el profeta te anima. Pero también el profeta, no con eso estaba diciendo que ya no. Ahí también les da la advertencia, ¿verdad? Si ustedes siguen por este camino, Dios será con ustedes. Pero también sepan que si deciden apartarse, Dios también se apartará. Entonces muchos se vinieron hacia el rey Asa. De las tribus de Judá, de Israel, perdón, llegaron a Judá. 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. En aquel mismo día ofrecieron sacrificios a Jehová del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¿Había sido grande el botín? Vean nada más el botín que habían traído. Y hicieron sacrificio. Y luego, ¿qué más hicieron? En el versículo 12. E hicieron pacto. ¿Qué es un pacto, hermanos? ¿Un pacto lleva leyes? Oh, sí, no es nada más de deseo. Pues sí, pero sin leyes, ¿no? Un pacto lleva leyes, es decir, que se iban a someter. Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. 13. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Cómo ven? Hasta los niños que no buscaran a Jehová. Y lo juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas. Era aquello algo glorioso, ¿verdad? Todo el pueblo unánime alabando a Dios. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Ahí está la promesa. ¿Ven? Lo habían buscado, lo habían encontrado. Y Jehová les dio reposo por todas partes, es decir, más paz. Y bueno, ahí aparece ya la mamá de Asa, que pues por lo visto no había creído muy bien, que digamos. Versículo 16. Y aún Maca, madre del rey Asa, el mismo que la quitó, él mismo la quitó de ser reina. ¿Cómo ven, hermanos? Híjole, ¿se imaginan? Llamarle la atención a tu propia mamá e incluso quitarle el puesto grande que tenía. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo, hermanos? Tenía una imagen, ¿verdad? Tenía ídolos. Era idólatra la señora. Ay, Maca. Y bueno, el rey Asa, además de que la quitó de ser reina, pues también le quitó su ídolo. Y Asa deshizo la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, hermanos? Con Asa, ¿verdad? El pueblo, una reforma grande. Es la segunda reforma. Pero bueno, ahí hay otras cositas, versículos 17. Mas con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, es decir, de la otra tribu.
aunque el corazón de Asa fue, ¿cómo dice su versión, hermanos? Ahí marquen esa palabra. El corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Híjole. Ahorita van a ver por qué les digo que pongan ahí, porque dice que cuando te dicen a ti, el corazón de una persona es perfecto todos sus días, ¿qué es lo que pensamos? Ya no va a tener faltas, ya no va a caer. Bueno, vean ahí dice que el corazón de Asa fue perfecto. 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Qué pasó después, hermanos? Después de estas grandes proezas de Dios, después de esta gran reforma, después de que muchos llegaron a convertirse, después de que incluso le quitó el ídolo a su mamá. Versículo 16. Perdón, gracias. Era para ver si estaban atentos. Capítulo 16, versículo 1. En el año 36, ahora vean, del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hasta ahí vamos a detener. ¿Qué está pasando ya, hermanos? ¿Dónde había quedado la confianza que había puesto el rey de Israel? Es decir, sus mismos hermanos, estaban ahora pues provocando ahí, ¿verdad? Una situación. Y el rey Asa ya no confió en Dios, ya no puso su confianza, ya no oró. Ahora, ¿en quién confió? En las posesiones que tenía. Y fue al templo de Jehová, el mismo que había edificado, y sacó ahí los tesoros, ¿verdad? Plata y el oro de la casa de Jehová, casa real. Lo sacó, y ¿qué hizo con eso? Se los envió, se lo mandó. ¿A quién? A Ben-Hadad, rey de Siria. En ese tiempo Siria también era un ejército muy poderoso. Y es decir, que confió su protección en otro rey, en otra persona. En vez de buscar a Jehová, ahora fue a buscar al hombre. Y le mandó pues una carta, ¿verdad? O ahí por ahí un telegrama, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la que hubo entre mi padre y tu padre. Y aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Verdad? Ya estaba confiando en este rey de Siria. ¿Y qué le pareció a Ben-Hadad los regalitos y eso? Dijo, bueno. Y envió a los capitanes de sus ejércitos a las ciudades de Israel, y derrotaron a Ión, Dan y Abel-Maim, y a las ciudades de abastecimiento de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, cesó de edificar Ramá y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. Hasta ahí termina esa parte. Pero, hermanos, ya había pasado algo grave ahí. ¿Qué es lo que había pasado ahora con este rey? Que si recordamos, unos versículos atrás decía que su corazón era perfecto, ¿verdad? Había confiado, se había separado de la vid verdadera, se había separado de Cristo Jesús. Y ahora, hermano, bueno, ahorita comento lo otro. Después de que hace esto, ¿quién creen que viene ahora otra vez? Con la victoria sobre los etíopes, sobre 1,000,000, ya lo estaba esperando el vidente, ¿verdad? El profeta, para decirle las cosas. Y ahora, después de esta alianza que ahora no confía en Jehová, otra vez estaba esperándolo ahí el profeta. Y vamos a ver el mensaje que tenía para el rey Asa. Pero antes, vamos a ver qué dice el espíritu de profecía acerca de esto.
Dice ahí, hermanos, los largos anales del servicio fiel prestado por Asa quedaron manchados. Todo lo que había hecho, ¿verdad? Las reformas y los grandes cosas que había hecho, quedaron manchados por algunos errores cometidos en ocasiones en que no puso toda su confianza en Dios. Es decir, que aún hombres perfectos tienen errores. ¿Se acuerdan de Job? ¿Verdad? Varón justo y recto. ¿Y qué es lo que dice? Maldito el día que nací. O luego también los conceptos erróneos que tenía, porque yo ayudaba a todos, me tiene que ir bien, ¿verdad? También tenían algunos conceptos equivocados y también tenían manchas, ¿verdad? Y también recuerdan de Juan el Bautista. Dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién estaba reconociendo Juan? A Cristo. Y en Juan, bueno, vamos a leerlo. Vamos a ver aquí también, Juan, vamos al libro de Mateo. Antes de continuar leyendo, Mateo, estamos acerca del punto de que su corazón era perfecto y con esto podemos entender que no fallaba. Pero vean incluso al mismo Juan que había reconocido a Cristo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el versículo número 2 y 3. Acuérdense, hermanos, Juan ¿a quién había reconocido? A Cristo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, en el capítulo 11, versículo 3 dice, 2, y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Si mismo Juan lo había reconocido, ahora Juan estaba dudando, bueno, si eso no es. Y bueno, pues Cristo ya le dice ahí, ¿verdad? Pues juzga tú, mira, los cojos andan, hay muchas de esas. Pero es como ejemplo para que veamos que aún grandes hombres de Dios llegan a tener manchas, como dice aquí. Bien, sigue diciendo el espíritu de profecía, hermanos. Entonces dice que no puso toda su confianza en Dios. Cuando en cierta ocasión el rey de Israel invadió el reino de Judá y se apoderó de Rama, ciudad fortificada situada tan solo a 8 kilómetros, estaba cerquita de donde estaban ellos, de Jerusalén, Asa procuró su liberación. ¿Cómo? Mediante una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, ¿verdad? Así procuró la liberación, ya no confiando en Dios, sino en el hombre. Y ahora vean cómo sigue diciendo. Esta falta de confianza en Dios, caray, falta de confianza, pero pues si era perfecto, las manchas, ¿verdad? El separarnos de Dios, para nosotros también, así como Dios también hace nos hace grandes milagros, también nosotros corremos ese riesgo. Esta falta de confianza en Dios, en un momento de necesidad, fue reprendida severamente por el profeta Hanani, quien se presentó delante de Asa con este mensaje. Vamos a ver el mensaje. Regresemos a Segunda de Crónicas. Vamos a ver el mensaje que Dios tenía para Asa después de haber desconfiado. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 7. Ahí está, ya lo estaba esperando Hanani, hermanos, así como volvemos a repetir, ¿verdad? Con la victoria, también ahora que se había equivocado, ya el profeta lo estaba esperando con el mensaje de Dios. En aquel tiempo vino Hanani, vidente, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová y los entregó en tus manos? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Le está recordando. ¿Acaso no eran más los etíopes que más que ahora el pueblo de Israel y Ben-Hadad? ¿No eran más? Lo está haciendo reflexionar. Y ahora vean cómo le dice en el versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con él. Y luego vean las palabras que le dice. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante
habrá guerras contra ti. Las consecuencias. Si te apartas de Jehová, también Jehová se apartará de ti. Iban a venir consecuencias. Y ahora la reacción de Asa ante las palabras. ¿Cómo esperaba Dios antes de pasar al versículo número 10? ¿Cómo esperaba Dios cuando ponía las pruebas de la sed, del agua allá en el desierto? O que la gente buscara de Dios, ¿verdad? Ese era el propósito. Ese mensaje de amonestación era para que él reconociera ahí la verdad, si es cierto. 1,000,000 venían contra mí y todos los deshiciste tú, Señor Jehová. Perdóname. Ahora, el mensaje para ti, para mí, cuando también hay una amonestación de parte de algún hermano, ¿cómo reaccionas? ¿Con humildad o haces como Asa? Dice el versículo número 10, vean. ¿Cómo lo tomó Asa? Versículo 10. Y enojado Asa contra el vidente, contra el profeta. Cuando hay un mensaje aquí del profeta de Dios de nuestro tiempo, ¿cómo lo tomas? Lo echó en la casa de la cárcel, porque se encolerizó el extremo a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué dice el espíritu de profecía acerca de este encolerizamiento, de esta situación con el rey Asa? Ahí está lo que decíamos, hermanos. Cuando hay un mensaje de amonestación, ¿cómo espera que Dios, en vez de humillarse delante de Dios por haber cometido este error, enojado Asa contra el vidente, echólo en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo? Y bueno, ahí termina ya la historia. Ya luego dice: en el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y murió. Y el rey murió en el 41º año de su reinado, y le sucedió Josafat, su hijo. Ahí termina el comentario del espíritu de profecía. Aquí lo que queremos resaltar es que no se humilló Asa, aún en esa amonestación que era por amor a Dios. No lo buscó, sino que al contrario, se encolerizó e hizo meter al profeta de Dios en la cárcel. Y bueno, ahí ya termina. Ya luego después dice que también hizo otra cosa, como decía unas páginas atrás, manchó todas las cosas que había hecho. Ahí está, hermanos, la historia del rey Asa, y de incluso cómo nosotros, si la gloria y la honra sea para Dios, que no hemos hecho, Dios nos ha bendecido y ha hecho grandes proezas en nuestra vida. El que esté firme, mire que no caiga, porque vean cómo dice ahí la palabra, que aunque el corazón del rey Asa era perfecto, tenemos aún libre albedrío, y no por eso significa que ya no hemos de apartar, ni Jehová se ha de apartar de nosotros si nos apartamos de él, ¿verdad? Ahora, esta fue la historia del rey Asa, hermanos. No nos quedemos con el rey Asa, era nada más la ilustración. Dependamos siempre en nuestro tiempo de Jehová, de nuestro Señor Cristo Jesús. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y estando pegados a Él, daremos mucho fruto. Busquémosle, hermanos, y así como hay cosas buenas dentro de este hombre que sirvió a Dios e hizo grandes reformas, también tengamos cuidado de no caer, de confiarnos de que estamos bien con Dios, pero también podemos caer. Vean cómo dice el camino a Cristo. Quiero terminar con esto, hermanos, en la página 17. La más urgente necesidad del hombre. ¿Cuál es la más urgente necesidad tuya y mía? Es la de estar en Cristo Jesús, la de permanecer con Él. Y hay un ejemplo aquí muy bonito de el apóstol Pablo, que cita el camino a Cristo. Vamos a leer unas líneas aquí en la página número 17. Dice que el apóstol Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: soy un pobre miserable.
¿quién me librará de este cuerpo mortal? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, dependamos siempre de Dios y siempre en todas las situaciones adversas, veamos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios lleno de amor y de bondad, y aún en las situaciones confiemos que siempre su propósito es el mejor para nosotros. Y veamos en el ejemplo de Asa cómo Dios le prosperó mientras él estuvo cercano a él. Pero también recordemos, hermanos, que si nos apartamos de nuestro Dios, también nuestro Dios se apartará de nosotros y vendrán consecuencias, no porque Dios diga, pues órale para que se te quite, sino son las mismas consecuencias de nuestros actos. Dice en la página 71, y con esto termino, ahora el secreto del crecimiento. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, ¿cuándo qué? Pensamos mucho en nosotros. ¿Qué fue lo que pensó el rey Asa cuando venían Ben-Hadad y el rey de Israel? O cómo defenderse él, ¿verdad? Por medio de otros agentes. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y la comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, las perplejidades y las tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones, o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas esas cosas o hacia ninguna de ellas. Mediante todas esas cosas, el enemigo quiere apartarnos para que me concentre en mi problema, por eso decimos, ¿verdad? Mi situación, las cosas difíciles, y en vez de confiar en Cristo Jesús. Así que, hermanos, permanezcamos en Cristo Jesús, lo cual es el secreto del hombre y es la más urgente necesidad que tenemos acerca de nuestro Dios, de Cristo Jesús. Y bueno, como dice la gema con la que iniciamos, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, Señor Dios, como enteramente tuyo. Úsame en tu servicio. Pongo todos mis planes a tus pies. Haz de esto tu primer trabajo. Hermano, que Dios te bendiga, que la bendición de Dios alcance para también todos nuestros hermanos que nos están viendo, y que Dios nos bendiga. La gloria y la honra sea para Cristo Jesús, sea para Dios Padre y sea para el Espíritu Santo. Amén.